Una vez más, mis queridos discentes, aquí nos encontramos ya con la ponencia final de este tema tan importante como lo es el Pentateuco. Hoy vamos a hablar ya del quinto libro, que es Deuteronomio, en el cual vamos a ver algunos aspectos. Este es el libro más corto que tiene Pentateuco, en el libro en el cual ya damos por cierre, por finiquitado lo que sería el Pentateuco. Recuerden que estas ponencias, en ellas no se da el ABC de todo lo que es el Pentateuco, sino son temas de estudio que los motivamos a ustedes para que sigan investigando. Así que si dentro de alguna de ellas hay alguna palabra o algo que usted quiera ampliar, bienvenido, lo puede hacer por vía WhatsApp. Nuestro trabajo se está fundamentando de esta manera. Nosotros les damos las ponencias vía online, de esta manera, ya pregrabadas, y tenemos el WhatsApp donde usted está ingresado a un grupo, que es el grupo Educación Cefas. Allí usted puede hacer su comentario. Le solicitamos también que pueda suscribirse a nuestro canal, a un canal cristiano. Solamente damos enseñanza cristiana. Ayúdenos con eso, que nos dé también el like, me gusta. La intención es que podamos nosotros rendirles un servicio y cada día mejorarlo. Es importante que ustedes nos den sus comentarios. Son muy pocos los que están comentando por WhatsApp. Y que guardemos también, todos guardemos la compostura dentro de ese grupo WhatsApp, lo guardemos para preservarlo como un grupo educativo. Evite, está pasando como en otros grupos se pasan muchas prédicas, muchos sermones. Le agradecemos, no es que somos apáticos a ellos, sino que los espacios tenemos que saberlos aprovechar. Y de verdad les ayudo en colaboración, que nos ayuden en eso. Hoy vamos a concluir entonces con la ponencia número 8 del Pentateuco, porque es muy largo y lo hemos resumido de esa manera. Hoy vamos a terminar con Deuteronomio. Esperamos que pueda aprovecharlo y nos ayude en cuanto a ampliar algunas otras cosas que a usted le parezca bien o que nosotros nos hayamos quedado cortos. Bueno, quiero entrar primero con la definición o el significado de lo que es Deuteronomio. Vamos a ver esta lámina. Deuteronomio, lo cual dice que también se puede pronunciar con la palabra Devarim, que quiere decir las palabras. También significa segunda ley o repetición de la ley. Se hacía necesario repetir todas las cosas ocurridas porque en el desierto habían surgido otra generación que no habían conocido las obras maravillas realizadas por Dios, ni habían escuchado directamente las leyes que en Él se habían dado. Deuteronomio surge, mis amados hermanos, con la idea de Dios de poder dar a las generaciones que entraron en Canaán, que no fueron las mismas que salieron del Éxodo, en que en todas esas trayectorias, esos 40 años, quedaron lamentablemente allí en el desierto muertos, y allí mismo tuvieron que enterrarlos, y allí muchas familias quedaron desmembradas. Y les explico que Deuteronomio fue diseñado por el mismo Dios como de una manera de repetir a esas generaciones entrantes, jóvenes, la ley que Dios había establecido. Pero además de la ley que Dios había establecido, que no se habían cultivado en el pueblo, sino en esos, nacieron en esa trayectoria de 40 años, de la cultura hebrea, la ley hebrea, repetir lo que Dios ya había dado al pueblo que no se había cumplido, esa experiencia amarga. También estaba que el pueblo conociese a Dios, al Dios real y verdadero.
No solo la ley que le había establecido, sino al mismo Dios verdadero. Esas nuevas generaciones, porque ellas eran las que iban a estar ahora en Canaán y asentarse en Canaán y tomar territorios en Canaán para refundar y posteriormente, como lo ha sido, fundar lo que se llama el pueblo o la nación de Israel. Desde allí venimos en esa trayectoria. Entonces era necesario tener fundamentos claros, fundamentos sólidos, fundamentos que Dios había determinado. Quiero aclararles algo acá en Deuteronomio, porque la Biblia habla de manera general y yo quise hacerle algunos parámetros para poderme dar a entender lo que vamos a ver a continuación. Cuando las generaciones que entraron a Canaán y llegaron y se asentaron en Canaán, que desalojaron, algunos a otros no desalojaron, Dios le había dado, desde Abraham le había dado, que el día que les diera la tierra prometida iban a sacar al cananeo, al feneceo, al jebuseo, al filisteo y a todos los que eran feos, vamos a decirlo así. Todos aquellos que Dios le dijo a Abraham, ellos tenían que sacarlo. Y el pueblo aún llegó a Canaán y no sacó a esas personas o esas generaciones que estaban allí, que no eran del pueblo de Israel, las dejó conviviendo con ellos. Eso trajo después consecuencias, que eso lo vamos a ver. Pero lo que quiero aclarar con esto es que tengan la imagen de que no todos se asentaron en un solo territorio. En Canaán sí, que era la región grande, pero ellos fueron tomando porciones de acuerdo a las tribus que representaban e iban tomando porciones de acuerdo a las 12 tribus. Y a los levitas se les dio, no se les dio tierra, sino que se les dio vivienda. Pero ellos tomaron posesiones para ellos desarrollar todas esas tierras. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, y volvió el pueblo de Israel a pecar, hay que saber muy claro que no se refería a todo el pueblo. Hay que buscar muy bien en la Escritura que usted ve cuál pueblo era que se refería, porque aunque era pueblo de Israel, el pueblo de Israel asentado para ese momento, en ese territorio, pecaban y volvían a pecar, pero eran las tribus asentadas en esos territorios que eran las que iban pecando. Eso lo vamos a ver clarito, lo vemos como detalle en el libro de los Jueces, cuando volvió el pueblo, pero cada vez que nos dice, y volvió el pueblo de Israel a pecar, se refiere no solamente a una sola tribu, sino que todas las tribus iban pecando y unas tenían más tiempo que otras de sometimiento a ese pecado, las consecuencias de su pecado, y eso lo vemos de esa manera. Que no generalice que todo el pueblo y toda la nación de Israel. Y volvió el pueblo, hay que enfocarse en el tiempo y en el momento y en la tribu a los que estaba haciendo eso y a los que Dios le estaba hablando en ese momento. Amén. Bueno, seguimos. Entonces, el contenido del libro. Vamos a ver cuál es el contenido del libro. El contenido del libro era el repaso de la historia de las peregrinaciones en el desierto. Eso aparece en Deuteronomio del capítulo 1 al capítulo 4, 43. Luego viene la reexposición de la ley, es decir, la repetición de la ley, de lo que se había dicho. Eso aparece en Deuteronomio 4, capítulo 4, del 4 al 26, 19. Capítulo 26, verso 19. Luego tenemos la exposición de las profecías relativas al futuro de Israel. Sí, lo que se había dicho respecto a lo que iba a acontecer con Israel. Eso está en Deuteronomio 27 al 30. Capítulo 27 al capítulo 30. Luego viene días finales de Moisés. Fueron los últimos días en los cuales Moisés estaba y se encontraba ya con vida. Ese es el contenido general del libro. Ahora, ese es un bosquejo general de lo que sería el libro. Ahora, vamos a lo que es la intencionalidad o la intención de Moisés para el pueblo. De lo que surgía desde Moisés hacia el pueblo. ¿Qué pasaba con Moisés? La primera cosa que pasara, que iba a preparar al pueblo para la conquista de Canaán, animándoles con la promesa y el mandato. 35 veces Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Y 34 veces entra y posee la tierra. Aparece en Deuteronomio
esa cantidad de veces que Dios le habló a Moisés y le dijo, cada una de esas veces que le dijo, 35 veces, Jehová tu Dios ha entregado la tierra. Y 34 veces, entra y posee la tierra. Caramba, ¿por qué Dios tenía que repetirle tantas veces a Moisés y no se lo dijo? No sé, porque Moisés tendría a olvidarse y caía en la angustia del pueblo y caía en la angustia de lo que estaba pasando al pueblo y quería resolver los problemas del pueblo y se le olvidaba la ley que Dios le había determinado. Otro de los aspectos es presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicados en la nueva vida en Canaán. Es decir, Moisés, uno de los mandatos que tenía era tratar de simplificarle la ley de manera clara, enseñándosela, que se asegurara de que el pueblo la había aprendido y que el pueblo la había entendido y que el pueblo la estaba asimilando. Ese era uno de los objetivos de Moisés. Pero Moisés, ¿qué faltó? Moisés no lo hizo de esa manera. Moisés también, en su angustia, aunque se esforzó mucho por enseñar, nos damos cuenta que algo pasó, en algo falló, porque el mismo Aarón falló cuando debería estar claro que no debería ser ni adorar dioses. Y fue uno de los que fue cómplice en recoger el oro para hacer una estatua allí en el desierto, una esfinge. Entonces lo entendemos. Otra de las cosas era dar a Israel instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista, los requisitos de los futuros reyes, cómo distinguir entre los verdaderos y falsos profetas, la bendición que trae la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. De igual manera, estimular lealtad a Jehová, a su ley y a la autoridad. Se puede decir que la enseñanza de Deuteronomio es la exposición del gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso aparece en Deuteronomio 6:5. Es decir, que hasta este momento Moisés era el responsable de educar, de enseñar, de dirigir, de estar seguro que su mensaje que Dios le había dado para el pueblo estaba llegando al pueblo. Y no que estaba quedándose en el camino y que el pueblo no lo estaba asimilando. Ahora, hay una disyuntiva. Yo soy maestro de la palabra, pero yo me encuentro en una disyuntiva muy parecida a la de Moisés. La primera cosa es que yo me esfuerzo sacando estudios, me esfuerzo sacando, investigando y buscando para entregarle a ustedes esta enseñanza. Pero no depende nada más de mí. Depende también del interés que tenga cada uno de ustedes en crecer en la obra del Señor. Me imagino que Moisés se encontraba en la misma circunstancia. Preocupado, angustiado, esforzándose para que el pueblo entendiera, conociera y supiera la ley, que es lo que aparece en Deuteronomio, mostrando nuevamente la ley, enseñándole la ley, esto es lo que hay que cumplir, de esta manera hay que hacerlo, y el pueblo no atendía nada de eso. El pueblo estaba, parece, enfocado en otras cosas, aunque ya no había internet, no había WhatsApp, no había televisión, pero el pueblo estaba enfocado, al parecer, en otras cosas, que se olvidaba de lo que era la ley de Dios. Y Dios le reclamaba a Moisés y les decía, haz esto y tienes que seguir esto, porque Dios tiene a su líder. Y el pueblo lo que hacía era quejarse, solicitar más, buscar más. Hoy en día, ¿cuánto está pasando lo mismo? Hoy en día, ¿cuántos no se están ahorita diciendo y haciendo que por qué Dios permite tal cosa, que por Dios permite otra cosa? Mire, hermano, no hay que cuestionar a Dios. Aquí Deuteronomio nos lo enseña. No hay que cuestionar a Dios. ¿Por qué no hay que cuestionar a Dios? Porque Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere. Entonces, lo que tenemos nosotros que apegarnos a la ley de Dios. Recuerde algo, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Por eso era importante que el pueblo de Dios en Deuteronomio entendiese que cumpliendo la ley iba a tener las consecuencias, las bendiciones que Dios le estaba entregando. Pero si no cumplía la ley,
que se le había entregado, lamentablemente sufriría las mismas consecuencias de su falta y de su pecado, y como lo vemos y ha sucedido y está plasmado en la historia en estos 5 libros de los acontecimientos que pasan y que nos pueden pasar hoy en día con las consecuencias. Veamos ahora el primer discurso que dio Moisés. El primer discurso fue un repaso de la historia de la peregrinación en el desierto, Deuteronomio 1:1 al 4:39. Moisés explica algunos detalles extra sobre el problema del becerro de oro. En cambio, no menciona a Coré en el caso de la rebelión de Datán y Abiram, probablemente porque algunos de los hijos de Coré fueron perdonados y permanecían en la congregación. Su pecado había sido alejado y no sería recordado más. Eso lo dice el escritor Of, es su apreciación. Of dice que cuando Moisés reveló y mostró a estas nuevas generaciones, le mostraba lo que había sucedido en toda esa peregrinación y solamente mostró algunos aspectos de esa peregrinación. Por ejemplo, habló lo que pasó con el becerro de oro, tal vez porque Aarón falló y se puso a favor del pueblo, declinó en vez de ponerse firme contra el pueblo y decirle eso no se puede hacer, ni a favor de que lo haga, sino que más bien fue recogido y fue que hizo también formó parte. Y le habló tal vez de algún acontecimiento de la nube de día para que el sol no les dañara. La lumbrera de noche, el torbellino que había, que era una columna de fuego de noche para alumbrarlo y calentarlo. Ustedes saben que las temperaturas en el desierto varían. En el día muy caliente y en la noche muy frías. Tanto en la noche como el día es difícil y vivir en el desierto por esas altas temperaturas. Sin embargo, Dios previó todas esas situaciones. Les puso de día unas nubes que taparan el sol, y de noche les puso una lumbrera para que calentara. En el día para que refrescara y en la noche para que calentara. Para que estuviera su pueblo cómodo. Sin embargo, todo eso se lo tuvo Moisés que volver a decir al pueblo en Deuteronomio. Pero obvió algunas otras cosas. Podemos especular. Y como lo está diciendo Of, este escritor. Este escritor dice, bueno, que posiblemente habían familias. Es posible, pero también puede ser que no existía y no había el tiempo suficiente, porque fueron 40 años de experiencia, no lo iba a relatar en tan corto tiempo, que Moisés tomó los aspectos más resaltantes y que les pareció más importantes para podérselo explicar a ese pueblo que estaba resurgiendo en la generación nueva que estaba ahora activándose. En función de eso, creo que Moisés lo que hizo fue tomar aspectos importantes de esta ley para mostrarlo. Igual que tuvo que, me imagino, Josué, que fue el sucesor de Moisés, que no entró a la tierra de Canaán, tuvo que reforzar muchas de las enseñanzas que Moisés había estado dando. El segundo discurso es la reexposición de la ley, Deuteronomio 4 al 44 al capítulo 26. Esta es la porción principal del libro, pues las leyes eran de mayor importancia y Dios había ordenado explícitamente que fuesen repetidas vez tras vez. El contenido de este discurso puede ser resumido en varios aspectos. Por ejemplo, vamos a poner 6 aspectos. Lo primero aquí aparece, vea, la ley moral y la idolatría. Leyes relacionadas con la vida en Canaán, que aparece en Deuteronomio 12:13. Israel en el pueblo apartado, Deuteronomio 14:1 al 21. El año sabático, Deuteronomio 14:22 al 16:17. Medidas judiciales, civiles y políticas, Deuteronomio 16, 18, 25 y 19, y la naturaleza del pacto de Dios. De ella me llama mucho la atención el año sabático. ¿Y qué es un año sabático? ¿Por qué Dios tenía que dar un año sabático? El año sabático
está afianzado en aquello que el mismo Señor dice, que trabajará la tierra 6 días y la hará descansar un día, para que se pueda recuperar y tomar sus nutrientes para que pueda dar mejor fruto en la temporada siguiente. Ahora bien, el año sabático era después de 6 años de trabajo, un año, el 7º año era de descanso, donde tenían que guardar fruto, tenían que guardar para que ese año en que no trabajaban tuvieran el sustento de los 6 años anteriores que habían trabajado, tuvieran la precaución y de guardar todo eso para ellos poder subsistir durante ese año sabático de descanso. Pero también me llama la atención donde habla que había medidas o leyes judiciales, leyes sociales, leyes morales, leyes civiles, leyes políticas. El pueblo de Dios estaba siendo adiestrado y el pueblo de Dios estaba siendo enseñado en todas las áreas, en todos los artes, en todas las artes. Acuérdense que este es el segundo mensaje o el segundo discurso que dio Moisés antes de morir. El primero, ya se los dije lo que era, lo que tenía que enseñarles. Y en este segundo discurso era la complementación de lo que le estaba haciendo falta a ese pueblo que había emergido de acá del Éxodo, de ese caminar, que eran los hijos, y que los tenía que darle lo más rápido posible, lo más pronto posible. Acuérdense que estaban pronto a entrar en Canaán y que Moisés no iba a entrar a Canaán, Moisés iba a quedar ya sin ese privilegio de entrar en Canaán. Luego tenemos el tercer discurso, que es la renovación del pacto, que aparece en Deuteronomio 10. Dios renueva el pacto donde Dios se compromete a bendecirlos y ayudarlos y prosperarlos tanto en el orden material como en el espiritual, si ellos se sometían obedientemente a Él. Es decir, después que Dios le determina las leyes, le dice a Moisés, repítele, que ellos una y otra y otra y otra y otra vez hasta la saciedad puedan comprender lo que yo les estoy diciendo, puedan ejecutarlo, puedan hacerlo. No solo en eso, darle los complementos también de cómo deben de comportarse en las leyes políticas, cómo deben de comportarse con la parte social de las demás personas, cómo deben comportarse en todas las áreas, aún hasta las espirituales, que es lo que tiene que ver con Dios, que ya eran las tablas. Ahí se están resumiendo lo que eran las tablas de la ley. Las acciones mías para con Dios y las acciones mías para con mi prójimo. Es decir, hablando yo de sociedad. Pueblo con Dios, pueblo con la sociedad. Pueblo con Dios, pueblo con la sociedad. Entonces, Él le da esos 2 primeros discursos. Moisés en su totalidad dio 4 discursos. Este que estamos viendo ahorita es el tercero. El tercer discurso, que es donde Dios, ahora habla Moisés y dice, mira, la experiencia que hemos tenido es que hemos fallado en el desierto y nos han dado estas consecuencias. Pero si ustedes son fieles a Dios, todo lo que les ha prometido lo va a cumplir. Entonces, si ustedes son fieles a todas estas cosas que yo les estoy hablando, que es la ley, y no son tan tercos y tan testarudos como fueron los anteriores, sus antepasados, entonces Dios les va a bendecir grandemente a ustedes. Entonces, les dio, fíjense cómo fue por orden. Les dio las leyes de Dios, les dio el comportamiento, ahora les da las promesas. 3 aspectos. Le dice las leyes de Dios, le da el comportamiento que va a asumir y las promesas que Dios le está dando. Entonces, así es que se manejaba. Dios le estaba diciendo que se manejara a Moisés para reafirmar a ese pueblo que estaba entrando. Y el cuarto discurso de Moisés es el nombramiento del sucesor de Moisés. Aparece en el Deuteronomio 31. Moisés compulsó un cántico que rápidamente aprendió el pueblo. Deuteronomio 32. Los últimos días de Moisés, Moisés bendice a los 12 tribus de Israel en Deuteronomio 32. Es decir, que los últimos 3 capítulos, 31, 32 y 33, ya se refería a qué era. Ya Moisés sabía que no iba a entrar a Canaán. Tanto es que hizo un cántico como cierre final, pero no solo eso, hizo un nombramiento, dejó sucesor. Una de las cosas que debemos nosotros tener claro en la actualidad es que muchos se están preparando
y están teniendo grandes megas iglesias y están haciendo muchos proyectos y siempre están pensando que ellos van a ser eternos, que van a ser para semilla. Amados, tú que me escuchas, líder, pastor, ministro de Dios, siempre piensa que debes dejar una generación de relevo. Moisés nos da ese ejemplo en Deuteronomio. Aunque muchos se levantaron, él contaba con un pequeño remanente que era fiel. Y aquí lo vemos en Josué, en Caleb. No falló en todo, pero siempre dejó un remanente. Busca quiénes son los fieles dentro, que tengan tu genética de trabajo, de visión. Fortalécelos, ayúdalos. No los explotes, sino simplemente considéralos, ámalos en el Señor. Y prepara una generación de relevo. Porque esa relación de relevo es la que va a seguir adelante. Si aquí allá no ha venido Cristo y te toca partir de esta tierra, no se pierda todo ese esfuerzo que tú has hecho. No pienses que tú eres el único, que tú eres la única Coca-Cola en el desierto y que sin ti las cosas no van a funcionar. Recuerda, ministro de Dios, somos necesarios, no indispensables para Dios. Pedro no pudo avanzar porque se centralizó en el judaísmo. Tuvo Dios que levantar ¿a quién? A Pablo, para que siguiera un camino hacia los asiáticos, hacia Asia y expandir el evangelio. Entonces es importante que entiendan, Moisés acá dejó una generación de relevo en Josué. Y cuando vemos el trabajo de Josué después, fue muy bueno el trabajo de Josué. Lo que quiere decir que tuvo buenos cimientos. Trata de formar gente con genética que pueda sucederte en el momento en que ya tú no estés. Hoy estamos, mañana no sabemos. La vida, o la muerte, mejor dicho, la vida es pasajera y la muerte puede sorprendernos en cualquier pasaje de la vida. Hay que entender eso. La otra cosa es que cuando digo que Moisés compulsó un cántico, es que Moisés, ya sabiendo, dejó algo de heredad para que le recordaran en ese cántico su pueblo. Siempre lo recordaban por ese cántico del pueblo. Y luego termina la bendición de Moisés a todas las 12 tribus. A todos los que subieron, él determina con paz, con tranquilidad, con bendición y entendiendo de que había por lo menos hecho lo que pudo hacer de acuerdo a lo que Dios le había entregado. Hubo otras cosas que no logró, como fue la entrada a Canaán, pero Dios, vemos que se agradó porque fue Dios mismo quien agarró su cuerpo y lo enterró. Si seguimos escudriñando allí, vamos a encontrar más adelante, en otros libros, donde muere Moisés. Ahí aparece en el mismo Números parte de esa historia y otras complementaciones en otros lugares. Entonces quiero darles con esto, mi hermano, el finiquito de lo que sería el Pentateuco, este libro más corto, y esperando, bueno, que puedan aprovechar lo más posible de él y que nos puedan ayudar con relación a este entendimiento, a este conocimiento que se lo hemos dado de forma de pincelada. No le entregamos todo, sino que le entregamos algunos aspectos importantes para que ustedes puedan en ellos surgir y seguir caminando. Gracias, paz y bendiciones a su vida. Y recuerde, deje una generación de relevo. Es importante para la obra de Dios. Bendiciones.